Vamos a comenzar con la primera de las 4 variables que antes hemos comentado, el producto. El producto es la variable básica del marketing, ya que sin producto no hay nada que intercambiar y por lo tanto no hay función comercial. Es tan importante que podríamos decir que sin producto no hay empresa. Además de básica, la consideramos como una variable estratégica, porque su configuración determina el resto de las políticas comerciales. Para facilitar esta estrategia de marketing, empezamos por clasificar nuestro producto y según esta clasificación estableceremos la estrategia a seguir. En función del destinatario, el producto se puede dirigir al consumidor final y al consumidor industrial. En función de la duración, los productos pueden ser duraderos o no duraderos, según resistan o no el uso del producto. En función del riesgo de compra, pueden tener diferente valor económico. Y según su aspecto, pueden ser tangibles o intangibles o servicios. Esta clasificación determina la estrategia de marketing y es importante para la toma de decisiones y las actividades a realizar. Una vez que tenemos clasificado el producto, debemos de conocer a fondo las características de nuestro producto y servicio y decir en qué se diferencian los míos con los productos de mi competencia. Estas diferencias les llamamos atributos y es lo que motiva la compra y lo que nos aleja de los productos de la competencia. Constituyen lo que se llama la ventaja diferencial. ¿Qué es una ventaja diferencial? Pues es aquello por lo que el consumidor nos elige y además que está dispuesto a pagar. Algunos de los atributos pueden ser también atributos tangibles, como características técnicas, la forma, el color, el tamaño, el sabor, la apariencia, es todo lo que se reconoce y se ve. Son las funciones que puede prestar un producto, todo demostrable. Y las intangibles es lo que envuelve el servicio postventa, la forma de entrega, la instalación, la garantía, la flexibilidad. Y además de esto tenemos otras cualidades muy importantes, que son las cualidades psicológicas. Los consumidores llegan a apreciar en ciertos productos un significado, un contenido que facilita su diferenciación frente a la competencia y que es determinante en la decisión de compra. Es lo que conocemos como imagen de marca, el prestigio, la seguridad, el feeling, la confianza, la simpatía por una determinada marca. En estas cualidades psicológicas que comentamos es donde están potenciadas las características del producto y el consumidor ahí encuentra las diferencias. En los mercados modernos cada vez es menos frecuente encontrar productos puros o servicios puros, sino que encontramos combinaciones más o menos intensas de todos estos elementos. Es lo que llamamos dimensión ampliada del producto. Los servicios complementan las características de ese producto y contribuyen a su diferenciación. Por eso mismo, cuando vendamos nuestro producto, no hay que centrarse solo en el producto, porque lo que decide la compra es la oferta de servicios de la empresa. Y por cada minuto que dediques a tu producto, dedica otro tanto al producto de tu competencia. Tu producto debe tener diferencias claras con el producto o servicio de tu competencia, porque las diferencias de tu producto son tus principales argumentos de venta.